En Acción de Gracias, mi hermana descubrió que tenía 12 millones de dólares. Y mi familia exigió que se los diera a ella, porque los merecía más. Desde pequeña, supe que en mi familia existían dos tipos de reglas, las que se aplicaban para mí y las que simplemente no existían cuando se trataba de Fabiola. Ella era la estrella, la princesa, la que podía equivocarse 1000 veces sin que nadie la juzgara. Yo era Pamela, la hija mayor, la responsable, la que no debía causar problemas, la que se esperaba que entendiera, que cediera, que siempre diera el ejemplo. Durante años, acepté mi papel sin cuestionarlo. Me decían que era la fuerte, y yo me lo creí. Fabiola tenía asma de niña, era enfermiza, y según mis padres, eso justificaba que todo girara a su alrededor. Lo entendí. Al principio. Pero los años pasaron, ella se volvió una joven sana, hermosa, segura de sí misma, y yo seguía siendo la sombra. La que cocinaba cuando mamá no estaba. La que ayudaba a papá con sus cuentas. La que escuchaba llorar a Fabiola cuando terminaba con un novio, y después la veía volver con él al día siguiente, como si nada. Mientras ella pedía, exigía, recibía, yo trabajaba. Desde los 16, tuve claro que, si quería salir adelante, lo haría sola. Me dediqué a estudiar, a ahorrar cada centavo, a buscar oportunidades. Nadie me regaló nada. A los 22, me gradué de contadora pública y conseguí un trabajo decente, aunque mal pagado. Pero no me quejé. Ahorré, invertí, estudié más. Con el tiempo, descubrí una pasión, la inversión silenciosa. Empecé a aprender de criptomonedas, fondos, bienes raíces. Estudiaba por las noches, sola, con café frío en mano y un viejo portátil que se apagaba si lo movía demasiado. Durante años, viví en un apartamento diminuto. No salía, no viajaba, no compraba ropa nueva. Todo lo que ganaba, lo movía. Un curso aquí, una inversión allá. Un terreno en una zona olvidada de la ciudad, unas acciones que nadie quería. Y entonces, pasó. Una de esas decisiones arriesgadas que uno toma sin saber por qué terminó convirtiéndose en un golpe de suerte. Una pequeña startup de logística en la que había invertido cuando apenas era un logo, fue adquirida por una multinacional. Mi participación, casi insignificante, se multiplicó de la noche a la mañana. Revisé los números 3 veces. 12 millones de dólares. Limpios. Legales. Míos. Recuerdo que lloré. No de emoción, sino de agotamiento. Años de esfuerzo. Años de escuchar que yo era la que se las arregla sola, la que no necesita nada. Por fin, tenía algo grande. Algo solo mío. No se lo dije a nadie. Seguí viviendo igual. Misma ropa. Mismo coche. Mismo apartamento. No por miedo. Por estrategia. Sabía cómo eran. Sabía que, si se enteraban, no habría paz. Hasta que llegó Acción de Gracias. Como cada año, me tocó cocinar. Fabiola llegó una hora tarde, sin ayudar en nada, como siempre, y mamá se deshizo en elogios por su nuevo corte de cabello y su ropa tan elegante. Nadie mencionó que yo había preparado la cena para 12 personas sola. Durante la comida, papá me preguntó cómo iba mi trabajo. Le dije que bien. Respondí con frases cortas, evasivas, como siempre. Pero Fabiola, ella tenía una mirada distinta esa noche. Me observaba con atención, como si buscara algo. Hasta que lo soltó. Por cierto, Pamela, encontré algo curioso. Todos giraron la cabeza hacia ella. Estaba buscando opciones de inversión para mi novio, dijo, con tono inocente, y encontré tu nombre en el boletín de accionistas de Westbridge Holdings. Estás en la lista de los socios fundadores. El tenedor se me resbaló de la mano. ¿Eso es cierto, hija?, preguntó mi papá, con el ceño fruncido. ¿Qué es eso? ¿Es algo de dinero?, agregó mi madre, como si el término acciones le sonara a comida exótica. Yo no respondí. Intenté sonreír. Tomé agua. Pero el aire cambió. El ambiente se volvió denso. ¿Cuánto invertiste?, insistió Fabiola. Porque esa compañía fue vendida este año. ¿Verdad? Sí, dije, con voz baja. Fue hace tiempo. Tuve suerte, supongo. Fabiola soltó una risa que me erizó la piel. ¿Suerte? Pamela, según los registros, eso valía más de 10 millones. ¿No vas a decirnos cuánto te llevaste? Silencio. 12, respondí al fin,
sin mirarlos. 12 millones. Mi madre jadeó. Papá dejó caer su servilleta. Fabiola abrió los ojos como si acabara de presenciar un crimen. ¿12 millones? Gritó. ¿Y nunca lo mencionaste? No era necesario, dije. Es mi dinero. No lo gané con ayuda de nadie. Pero ya era tarde. Había cometido el pecado más imperdonable, triunfar sin avisar. Y lo que vino después, fue peor de lo que imaginé. Después de ese momento, nadie volvió a probar bocado. La mesa, que había estado llena de risas superficiales y conversaciones vacías, se transformó en un campo de batalla invisible. Nadie alzó la voz, al menos, no al principio. Pero la tensión era tan densa que podía sentirse en el aire, como si el oxígeno se hubiera ido de golpe. Mi madre fue la primera en hablar. Preguntó cuánto tiempo llevaba guardando ese secreto. Lo dijo así, con la palabra secreto, como si se tratara de una traición personal. Como si les hubiera ocultado una herencia familiar en lugar de una inversión que había hecho yo sola, con mis propios ahorros. Mi padre, más directo, quiso saber cuánto del dinero estaba disponible. Preguntó si tenía propiedades, si lo tenía en el banco o invertido. No lo dijo con curiosidad, lo dijo como quien revisa una cuenta compartida. Como si lo mío también les perteneciera. ¿Y Fabiola? Fabiola solo me miraba, entre incrédula y molesta. Como si lo que más le doliera no fuera el dinero en sí, sino que yo hubiera sido capaz de conseguir algo tan grande sin su conocimiento, sin su permiso. Sin compartirlo. No entiendo por qué no lo dijiste antes, soltó al fin. No es como si estuvieras sola en el mundo. Somos tu familia. Me costó contener la risa. Sí, somos familia, dije. Pero no fue la familia quien se desveló estudiando. Ni quien trabajó 14 horas diarias. Ni quien vivió con miedo a quedarse sin nada. Fui yo. Sola. Papá frunció el ceño. ¿Y qué piensas hacer con ese dinero? ¿Guardarlo para siempre? No es asunto de nadie, respondí, con un tono más sereno del que sentía. Mi madre se giró hacia Fabiola y le tomó la mano. Tú podrías hacer tantas cosas con ese dinero, hija. Una casa, un negocio. Por fin podrías independizarte. Yo escuchaba en silencio. Sabía a dónde iba esa conversación. Y sabía que no iba a gustarme. Pamela, tú ya estás bien establecida, dijo mamá. No sería nada para ti ayudar un poco a tu hermana. Es sangre de tu sangre. ¿Ayudarla cómo? No todo, se apresuró a decir papá. Solo una parte. Algo justo. Piensa en lo que sería correcto. ¿Correcto para quién? Pregunté. El silencio fue la respuesta. Mi madre me miró con ese gesto que usan los adultos cuando creen que los estás decepcionando. Tú no necesitas tanto. Eres sola, no tienes hijos. Ni siquiera pareja. ¿Para qué necesitas millones? Fabiola tomó aire, como si no quisiera decir lo que iba a decir, pero no pudiera evitarlo. Yo los necesito más. Y ahí estaba. La frase que lo resumía todo. Ella los necesitaba más. No importaba que yo los hubiera ganado. No importaba que nadie me hubiera preguntado nunca si yo necesitaba algo. No. Lo importante era que, según su lógica, yo podía prescindir de ese dinero. Y si podía prescindir, entonces era injusto que lo tuviera. Me levanté de la mesa. Gracias por la cena, dije. Mamá se levantó también. No estamos pidiéndote todo. Solo lo que cualquier hermana haría. ¿Y qué ha hecho Fabiola por mí? Pregunté, sin rabia, solo con cansancio. Mamá no respondió. Papá miró a otro lado. Fabiola bajó la vista. La he ayudado toda mi vida. Le presté dinero cuando estaba en la universidad. Cuidé a sus hijos cuando salía de fiesta. Le conseguí su primer empleo. ¿Y ahora quieren que también le regale el fruto de mi esfuerzo? Papá se levantó. Basta ya. No es momento para hacer cuentas. Pero sí es momento para exigir que les entregue mi patrimonio, ¿no? Fabiola se puso de pie, nerviosa. No te estamos robando nada. Solo te estamos recordando que no estás sola. Que hay gente que te necesita. No me necesitan. Me necesitan a mí, con dinero. Y me fui. Salí de esa casa con el estómago vacío pero el alma llena de certezas. La principal, ya no debía explicaciones a nadie. No les debía nada.
Esa noche, al llegar a mi apartamento, me preparé un café. No tenía hambre. Solo necesitaba claridad. Apagué el celular. No quería mensajes. No quería más discursos disfrazados de preocupación. Solo silencio. Pero al día siguiente, empezaron a llegar. Primero, mamá. Estamos dolidos. No por el dinero. Por tu frialdad. Después, papá. Esa actitud egoísta no se parece a ti. Y finalmente, Fabiola. No puedo creer que me dejes sin nada cuando sabes todo lo que he pasado. Al menos, podrías darme un departamento. Uno pequeño. No te haría diferencia. Leí el mensaje 3 veces. Un departamento. Como si yo tuviera la obligación moral de compartir todo lo que tengo porque ella decidió no construir nada. No respondí. Ese fue el primer paso. El segundo fue cambiar mis contraseñas bancarias. El tercero, escribirle a mi abogado. Ya no se trataba de un malentendido familiar. Esto era una invasión. Una amenaza disfrazada de vínculo. Y no iba a permitirlo. No esta vez. No otra vez. 3 días después, Fabiola apareció en la puerta de mi apartamento. No avisó. No pidió permiso. Simplemente vino. Yo acababa de salir de la ducha, con el cabello aún húmedo, y un tazón de avena sin terminar sobre la mesa. Al abrir la puerta, me la encontré con una expresión que ya conocía, esa mezcla de pena y manipulación que usaba desde niñas cada vez que rompía algo y quería que yo la cubriera. Venía con una bolsa en la mano, como si fuera una amiga que pasaba de visita. Pero su mirada revelaba que no venía por cortesía. Venía con una misión. ¿Puedo pasar?, preguntó. Dudé. Por dentro, todo en mí gritaba que no. Pero me hice a un lado. Tal vez una parte de mí necesitaba escuchar lo que venía a decir. Se sentó en el sofá como si le perteneciera. Dejó la bolsa en la mesa y me miró, fingiendo una sonrisa suave. No quiero que esto nos separe, dijo. Somos hermanas, Pamela. Nunca quise que nos separaran nada, le respondí. Pero tampoco pensé que me exigirías algo que no te corresponde. No estoy exigiendo. Solo estoy tratando de encontrar una solución. ¿Solución a qué? A todo esto, dijo, haciendo un gesto vago. A este malentendido. La miré en silencio. Ella no sabía lidiar con el silencio. Lo usaba todo el tiempo como arma, pero no soportaba que se lo devolvieran. Yo sé que tú trabajaste duro, siguió. Y sé que nadie te regaló nada. Pero también sabes que yo he tenido mis luchas. Todos las hemos tenido, Fabiola. Pero no todos esperamos que alguien más las resuelva. Ella desvió la mirada. Luego suspiró con fuerza. Papá y mamá están muy dolidos. ¿Por qué? ¿Por no conseguir lo que querían? ¿Por cómo los trataste? ¿Por cómo te alejaste? Me alejé porque no entendieron un límite básico. No pueden exigir cosas que no son suyas. Hubo un momento de silencio. Uno denso, como los que se sienten antes de una tormenta. Te traje esto, dijo, empujando la bolsa hacia mí. La abrí. Era una caja con fotos nuestras de pequeñas. Vacaciones. Cumpleaños. Sonrisas. En una, yo le sostenía la bicicleta a Fabiola mientras ella intentaba pedalear. ¿Recuerdas esa tarde?, preguntó. Asentí. Tú me enseñaste a andar en bicicleta. Me cuidaste siempre. Siempre estuviste ahí. Y ahora tú no lo estás, respondí, con voz baja. Fabiola bajó la vista. Te estoy pidiendo algo concreto. Un préstamo. No una donación. Solo un impulso. Te lo pagaré. Juro que lo haré. La miré con calma. ¿Con qué dinero, Fabiola? No tienes trabajo estable. Tus deudas superan tu ingreso mensual. No es un préstamo. Es un regalo que esperas que te haga. Ella se irguió, molesta. ¿Y qué si lo es? ¿No eres tú la que dice que no te importa el dinero? ¿Qué lo que cuenta es la familia? Precisamente por eso, le respondí. Porque me importa la familia. Y me niego a seguir alimentando una dinámica en la que yo doy y ustedes exigen. Ella se levantó del sofá, furiosa. Eres fría. Siempre lo fuiste. Por eso estás sola. Por eso nadie se queda contigo. Eso sí dolió. Pero no reaccioné.
Solo caminé hacia la puerta y la abrí. Puedes irte. Ella me miró un segundo más, esperando que me disculpara. Que cambiara de opinión. Pero no lo hice. Salió sin decir nada más. Esa noche no pude dormir. No por remordimiento, sino por cansancio emocional. Había sido demasiada carga durante demasiados años. Y ese día, por primera vez, me permití llorar no por lo que me hacían, sino por lo que yo me había permitido soportar. Al día siguiente, decidí publicar un mensaje breve en mis redes. Solo una frase: nadie tiene derecho a exigir lo que no construyó contigo. No mencioné nombres. No hice referencia directa a nada. Pero quienes tenían que entenderlo, lo entendieron. Mi celular no dejó de sonar durante todo el día. Llamadas perdidas. Mensajes. Algunos de apoyo. Otros de reproche. Pero el más sorprendente fue uno de un tío al que casi no veía. Te felicito. Por fin alguien en esta familia puso un límite. Eso me hizo sonreír. Por primera vez en semanas. Y justo ahí, cuando pensé que las cosas se estaban calmando, llegó una carta. De mis padres. Y no era precisamente una disculpa. La carta era larga, escrita a máquina, en un tono que intentaba ser cordial, pero que transpiraba resentimiento. No era una carta personal. Era una advertencia. Decía que mis padres sentían que su confianza había sido vulnerada. Que yo había hecho promesas implícitas, que toda mi vida me habían apoyado, que lo justo, según ellos, era que ahora devolviera ese favor con hechos. No hablaban de amor. No hablaban de unión. Hablaban de cifras, de patrimonio, de expectativas no cumplidas. Y al final de la carta, una línea me dejó helada: de no estar dispuesta a reconsiderar, nos veremos obligados a tomar acciones legales para proteger los intereses familiares. Cerré la carta y me quedé en silencio. No por miedo, sino por tristeza. Había cruzado la línea. Ya no era un conflicto emocional. Era una amenaza directa. Un intento por hacerme sentir culpable, usando leyes como excusa. Llamé a mi abogado. Le envié una copia. Me dijo lo que ya imaginaba: no tenía ningún caso. Todo estaba a mi nombre. Nadie podía forzarme a ceder nada. Pero me recomendó que, por precaución, bloqueara todas mis cuentas con verificación extra y evitara cualquier tipo de comunicación directa con ellos. Colgué y me senté frente a la ventana de mi departamento. Era una tarde soleada, tranquila. Pero por dentro, todo era un torbellino. Pensé en todas las veces que me dijeron que la familia lo era todo. Que uno debía estar ahí sin importar qué. Pero ese discurso siempre fue unidireccional. Cuando yo necesitaba, estaban ocupados. Cuando era yo la que se caía, me daban discursos sobre la resiliencia. Pero ahora que tenía algo, de pronto yo les debía todo. Esa noche bloqueé los números de mis padres y de Fabiola. No para castigarlos, sino para protegerme. Lo siguiente fue inevitable. Las redes sociales explotaron. Primero, fue una publicación de Fabiola. Una foto antigua de ambas, con una leyenda dramática: no puedo creer que me haya dado la espalda así. Después de todo lo que fuimos. Después, mi madre publicó una historia diciendo que los hijos ingratos olvidan de dónde vienen. Y por supuesto, empezaron los mensajes indirectos de familiares lejanos. Opiniones no pedidas. Juicios camuflados de preocupación. Pero yo no respondí. No subí nada. No expliqué nada. Solo me limité a vivir en paz. Hasta que Fabiola dio el siguiente paso: abrió una campaña de donaciones en línea. Sí, como lo oyes. Una campaña pública, con su cara y todo, pidiendo apoyo para una mujer que solo quiere tener un lugar digno donde vivir. La descripción decía que su hermana multimillonaria la había abandonado. Nunca mencionaba que esa hermana era ella misma quien compraba su ropa, sus viajes, sus caprichos desde hacía años. La indignación fue automática. Algunos conocidos comenzaron a compartirlo con mensajes de apoyo. Otros, en cambio, me escribieron en privado para preguntarme si era verdad. Decidí que era momento de hablar. Pero no con palabras. Subí 3 capturas de pantalla, mensajes donde Fabiola y mis padres discutían cómo presionarme. Cómo hacer que cediera. Cómo manipularme para obtener la casa. No añadí nada más. Solo una línea: la verdad no necesita adornos. Las reacciones no tardaron. Fabiola eliminó su campaña. Mis padres dejaron de publicar.
Y los comentarios de apoyo hacia ella se transformaron en silencio incómodo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. Pero el silencio duró poco. A los pocos días recibí otro correo. Un documento oficial, esta vez redactado por un abogado. Mis padres me notificaban que estaban evaluando iniciar una demanda por daño emocional hacia Fabiola. Decían que mi negativa a ayudarla había desencadenado una crisis en su salud mental. Era absurdo, pero no inesperado. Mi abogado me lo confirmó, no tenían sustento legal. Era solo otra táctica para desgastarme. Aún así, decidí contraatacar. No con más conflictos, sino con algo más poderoso, un límite definitivo. Mandé una carta certificada, firmada por mí, indicando que toda forma de contacto no deseado sería considerada acoso. Y que, si insistían, actuaría legalmente. El mensaje fue recibido. Y por primera vez en mi vida, respetado. Pasaron semanas sin una sola llamada. Sin una sola nota dramática. Silencio. Pero justo cuando empezaba a creer que todo había terminado, Fabiola apareció en mi puerta. Era una mañana gris. El cielo anunciaba lluvia, pero aún no caía una sola gota. Me disponía a salir a caminar cuando tocaron el timbre. Y ahí estaba ella. Fabiola, con el rostro pálido y el maquillaje corrido. Con una chaqueta delgada y los ojos cansados. No traía una maleta ni una mochila. Solo un sobre en la mano. No la invité a pasar. Crucé los brazos, me mantuve firme en la puerta. Solo quiero hablar, dijo con voz baja. No respondí. Suspiró. No quiero pelear. No vengo a reclamar nada. Eso sí me sorprendió. La miré en silencio, esperando lo inevitable. Perdí todo, dijo. Mis amigos. Mi reputación. Nadie me habla. Me mudé 3 veces en 2 meses. Apreté la mandíbula. Aguardé. Sabía que no había terminado. Y sé que lo arruiné. Que no tengo derecho a pedirte nada. Solo quiero que sepas, que lo lamento. Por un segundo, pensé que tal vez algo había cambiado. Que tal vez el golpe había sido suficiente para despertar algo real en ella. Pero entonces añadió, estoy buscando trabajo. Pero está difícil. Solo necesito un lugar donde quedarme unas semanas. Ahí estaba. La petición escondida. El favor disfrazado de arrepentimiento. Negué con la cabeza. No, Fabiola. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Ni siquiera eso? No. Tienes padres. Ve con ellos. Desvió la mirada. Ellos no quieren que vuelva. Ahí entendí. El rechazo de ellos la había obligado a buscarme. No era remordimiento. Era supervivencia. Volví a cerrar la puerta con suavidad. Ella no protestó. Se quedó ahí un rato, esperando. Luego escuché sus pasos alejándose. Esa noche, no dormí triste. Ni con culpa. Dormí en paz. Pasaron los días. Una tarde cualquiera, mientras hacía fila en una cafetería, escuché una voz familiar. Era Fabiola. Estaba en una mesa cercana, hablando con alguien que no reconocí. Decía que el trabajo era horrible. Que no sabía cómo la gente podía vivir así. Que despertarse temprano era inhumano. Que nadie le avisó lo duro que era ganarse el dinero. La mujer frente a ella apenas asintió, con cara de fastidio. Yo no me acerqué. Pedí mi café, salí del lugar, y por primera vez, sonreí. Ya no era yo quien cargaba con las consecuencias de sus actos. Era ella quien enfrentaba su propia realidad. Días después, recibí un último mensaje de mi madre. Un intento más de manipularme con frases como la familia es lo único que queda y no puedo creer lo fría que te has vuelto. No contesté. Ya no sentía rabia. Ni decepción. Solo distancia. Y eso era suficiente. Habían pasado años diciéndome que yo era parte de ellos, solo cuando era útil. Ahora que me alejé, descubrí algo que no sabía que buscaba, libertad. Mi casa, mi vida, mis decisiones. Nada era prestado. Nada era condicionado. Empecé a planear un viaje. Uno largo. Algo que siempre pospuse por miedo, por lealtad, por culpa. Pero ahora, nada me ataba. Y mientras reservaba ese pasaje, sentí algo que nunca había sentido del todo, que, por fin,
estaba viviendo para mí.